Diputado, lo que nos convoca esta tarde es una noticia tremendamente importante. Queremos abordarla con la mayor profundidad y seriedad. Gracias por acompañarnos. ¿Qué significa este estado de emergencia? Específicamente, ¿dónde es? Pues, en 2 regiones, 4 provincias de esas 2 regiones. 4 provincias en la región del Biobío y la región de la Araucanía, pero para que la gente sepa, día 12 de octubre. Además, no encontró mejor fecha el presidente de la República para anunciar un estado de excepción en la Araucanía, en el Gualmapu. Es súper preocupante porque además se está generando un estado de ánimo, pero esta cuestión se venía a venir, Eduardo y Julia, porque resulta que yo tenía información del día viernes, cuando ya estábamos hablando del tema de la Fiscalía que iba a investigar al presidente Piñera por el tema de los Pandora Papers, y por Dominga, ya se estaba hablando del tema de la Araucanía en el Palacio de la Moneda. Y se ratificó en la reunión que sostuvo con los presidentes de los partidos oficialistas en la Moneda, el mismo presidente de la República, cuando el mismo presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, salió hablando del tema de la Araucanía. Entonces ya estaban marcando la impronta con respecto a lo que se venía y lo que se anunció finalmente en el día de hoy. Entonces hay una estrategia pésima, encuentro yo, es una pésima estrategia porque vuelve el presidente al estado del conflicto, a la guerra permanente que quiere tener para poder incluso yo voy a ser un poco más audaz en el comentario, desviar el tema de lo que lo está rodeando hoy día él, que es la investigación que tiene la Fiscalía por el tema de los Pandora Papers. Yo creo que se presenta muy mal esta situación para la Araucanía y además a 2 semanas de que la Contraloría General de la República le haya señalado al mismo gobierno que los militares no pueden estar. Le rechazó el decreto. Le rechazó el decreto hace 2 semanas atrás la Contraloría General de la República porque los militares no pueden hacer orden público. Orden público. No pueden hacer orden público. Entonces, salvo en estado de emergencia. Salvo en estado de excepción. Pero el mismo presidente dijo hoy día que no lo iba a hacer. Entonces, ¿a qué llevan los militares a la Araucanía? Pero además, Gustavo, es un estado de excepción muy corto, de 15 días. 15 días prorrogables. Que son prorrogables por 15 días más. Un mes perfectamente. Pero ¿qué significa? Que en 15 días se va a intentar desmantelar todos los problemas que hay en la Araucanía, todas las situaciones de conflicto, de armamento. Me gustaría comprender bien el alcance de una medida como esta. Ahí está Claudio, que es abogado, y nos puede detallar más qué sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. O sea, básicamente, el estado de excepción constitucional te permite que ciertas garantías constitucionales queden sin efecto. Por ejemplo, todos tenemos la libertad constitucional de desplazamiento, nadie te la puede restringir, nadie te puede restringir la capacidad de desplazarte, salvo que estemos en un estado de excepción constitucional. Ejemplo, toque de queda, ¿ya? Bueno, los estados de excepción constitucional están la asamblea, guerra exterior, sitio, guerra, conmoción interior, emergencia, que es cuando hay una grave alteración del orden público y además también daño a seguridad o peligro para la seguridad de la nación. Y por último está el de catástrofe, que es el que conocemos todos, que se aplicó durante todo el último tiempo por el tema del COVID, ¿ya? De todos, el de los estados de excepción podríamos decir que el más simple o el que menos libertades restringe es el de emergencia, justamente, que es el que se está estableciendo ahora. Porque este atañe simplemente a la libertad de locomoción y a la libertad de reunión. O sea, a través de este estado de emergencia, lo que el presidente puede hacer es restringir la capacidad de las personas de poder trasladarse de un lugar a otro y además también la posibilidad de poder reunirse. Estos 2 derechos quedan restringidos. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Y tiene mucha razón, Manen, ¿en qué sentido? Cuando sale este decreto de la Contraloría General de la República que le dice que las Fuerzas Armadas no pueden cumplir funciones de orden y seguridad interior, el presidente comienza a darle buscarle la quinta pata al gato de cómo podía tener un contingente. Ojo, la justificación que da el gobierno es básicamente el problema de seguridad y orden público que haya en la Araucanía, que eso está a todas luces. Hemos tenido reportajes de gente, hemos tenido gente hablando con fusiles de asalto y invocando ciertas ideologías para justificarlo, da lo mismo. Han habido los ataques que lo justificarían y eventualmente en este contexto de orden público es que el gobierno decide que se requiere el apoyo de la fuerza militar también para reforzar el trabajo de los carabineros. Y además considera que la restricción de la libertad de locomoción también sería muy útil para poder resguardar la seguridad de los habitantes de esta zona. Y es por eso que elige el estado de emergencia como aquel estado de excepción constitucional que sería el más adecuado para este caso. Y el más cortito, 15 días, que solamente puede renovarlo por otros 15. Si lo quiere volver a renovar, necesariamente requiere el acuerdo del Congreso. O sea, sería máximo un mes en esas 4 provincias. En concreto, ¿qué significa para la gente que vive en estas 4 provincias? ¿Van a volver al toque de queda? Lo primero es que en esta zona se va obviamente a utilizar a las fuerzas militares para
para control de orden y seguridad, que es una de las principales cosas que quiere hacer el gobierno en esta zona. Y en segundo lugar, efectivamente, podrían establecerse toques de queda, podrían establecerse prohibiciones de reunión, podría, por ejemplo, negarse la posibilidad de manifestaciones, se podrían hacer muchas cosas, pero solamente en estos dos ámbitos, locomoción y reunión. ¿Bien? Vamos a escuchar al presidente Piñera hoy día cuando habla de este estado de emergencia para 4 provincias. Mira. Hemos decidido decretar estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de la Araucanía. Este estado de excepción constitucional de emergencia contempla la designación de jefes de la Defensa Nacional y tendrá una duración de 15 días que puede ser prorrogada por 15 días adicionales de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. De acuerdo a este decreto de estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, apoyo tecnológico, apoyo de comunicaciones, y también podrán prestar apoyo de vigilancia, de patrullaje, de transporte a todos los procedimientos policiales que se desarrollen en las provincias que han sido declaradas como estado de excepción. Se establece que este estado de excepción permite que las Fuerzas Armadas colaboren, pero no que reemplacen a las fuerzas de orden y seguridad, es decir, a Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y por lo tanto las Fuerzas Armadas no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones que son de naturaleza policial. Este estatuto de excepción constitucional de emergencia es para enfrentar mejor, con mejores instrumentos y herramientas, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se han enraizado en esas provincias y en esos territorios. Ahí estaba el presidente Piñera explicando un poco el rol que van a cumplir las Fuerzas Armadas, que es un rol más de colaboración con la policía, con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, puntualmente en estas provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco. Marta. Mira, a ver, Chile no es el primer país que tiene un problema de violencia acotado en una parte del territorio. Conocemos Colombia, conocemos México, conocemos Ecuador, conocemos Brasil. Hay muchos gobiernos a lo largo de estos últimos 30 años que han intentado controlar el problema de la violencia, el problema del narcotráfico y del terrorismo a través del involucramiento de los militares. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Han fracasado estrepitosamente. En el caso de México es bastante conocido, ¿no es cierto?, que varios presidentes intentaron, ¿no es cierto?, llegar al poder y mandar a los militares a controlar la violencia, y lo que se encontraron fue con más violencia. 200.000 muertos. Porque lo que pasa efectivamente es que cuando hay violencia, los militares no paran nada. Lo que hacen es terminar de confirmar que el Estado deja de existir. Es lo que pasa en el norte de Colombia, ¿no es cierto?, donde se intentó hacer incluso un acuerdo de paz con aquellos, ¿no es cierto?, que usan la violencia, y es lo que no han logrado hacer en México. Entonces, existe el problema en Salvador, existe el problema en Honduras, existe el problema en toda Centroamérica, salvo Costa Rica, y resulta que nosotros hoy día descubrimos la América y decimos, mira, vamos a decretar el estado de emergencia en un lugar que está en fuego, su gente está en fuego. Por lo tanto, llevar a más gente a intentar controlar. ¿Qué va a pasar cuando en vez de dispararle a los carabineros le dispare a un militar y muera un militar por una bala loca o por una bala no loca, ¿no es cierto? O un militar le dispare a un civil y muera un civil disparado por un militar en democracia. ¿Y yo digo ahí, con los civiles que están muriendo ahora? Sí, no. ¿En democracia? No, momento, pero es que aquí le estás poniendo parafina al fuego. O sea, tenemos hoy día un problema y lo que estamos haciendo es agravar el problema. Hoy día existe un problema porque el Estado no tiene, es un Estado fallido en esa zona.
no puede controlar el orden público, esa zona perdió el Estado de Derecho. La abandonamos. Pero es que no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esta medida ha sido tomada por muchos otros presidentes en muchas otras ocasiones, situaciones similares. Y no ha salido bien. Y lo que ha hecho eso es aumentar el problema. A mí lo que me llama la atención, Marta, es el momento en que se toma esta decisión, y ahí lo elección presidencial. A Gustavo. Elección presidencial. 30 días. No solo elección presidencial. Al 12 de noviembre, lo que intenta Piñera es decir, yo tengo un Estado de Derecho. Él cree, yo creo, en su imaginación, ¿no es cierto? Piensa, voy a mandar a los militares, pues los militares van a poner orden, se van a acabar estas cosas que están sucediendo, porque ellos van a lograr controlar la situación y por lo tanto va a haber un periodo como Pero Marta, ¿tú de verdad crees que en el contexto de la carrera presidencial y no en el contexto de lo que está viviendo hoy día la moneda, que no ha podido dar solución, no ha podido dar respuestas claras, en esto de los Pandora Papers que involucra el presidente Piñera, se toma la decisión el día viernes, el mismo día que la Fiscalía da a conocer de que se abre la investigación, se reúnen con los presidentes de los partidos oficialistas en el Palacio de la Moneda, se sale con el discurso de la Araucanía, que ya se venía manejando, y hoy día lo anuncia el presidente. Entonces yo creo que la carrera presidencial está bastante más tangente. Yo creo que aquí la cosa de los Pandora Papers, sin duda que juega Pandora Papers, más lo que ha pasado con los camioneros en el sur del país, y estos cortes de tránsito. Pero todo lo que ha sucedido en los últimos 15 días, ¿no es cierto?, te lleva, ¿no es cierto?, a tratar de tener medidas para decir, yo tengo el control, lo logro controlar el Estado de Derecho, yo estoy al mando. Cosa que no ha hecho en los últimos no sé cuántos días, no sé, 3, 4, 5 meses. Y por lo tanto, dar una sensación, ¿no es cierto?, antes de la elección presidencial. Pero si en marzo el mismo delegado presidencial, Cristian Barra, que se encontraba en la Araucanía, dio una entrevista en el Mercurio diciendo que los militares llegaban con los abogados porque no querían hacer lo que el gobierno quería. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Yo no entiendo todavía cuál es la estrategia, cuál es el golpe efectista que quiere Piñera con respecto a esta medida de hay dos negocios. Yo creo que esto va a ser un total fracaso. O sea, va a echarle parafina al fuego. ¿Qué pasó con el ministro Moreno en su oportunidad? ¿Qué pasó con la política del ministro Moreno cuando era ministro de Desarrollo Social, cuando se fue a la Araucanía a hablar en esta situación de diálogo que se quería imponer? ¿Qué se absolutamente hace? fallido. Marco, ¿qué se hace? Porque, claro, tenemos 2 o 3 atentados diarios. Tenemos a los camioneros movilizados con la ruta 5 parada, 5 horas de espera en ciertos sectores. Tenemos gente que está sufriendo la quema de sus casas. Tenemos, por supuesto, el conflicto ancestral, que es gigantesco y es de larguísima data y con la cual hay una deuda enorme. Pero tú lo dijiste hace un rato, ser presidente significa apagar incendios y trabajar bajo presión. Y esta medida que estamos comunicando ha tenido malos precedentes en otras partes del mundo. No ha sido la solución. ¿Qué se hace? Yo creo que hay 3 cosas que son distintas. Uno es el problema político, y para eso está la constituyente, de la cual nadie habla, pero ahí hay una parte de la solución, una parte. Ya. La constituyente, que es una señora Marta está de acuerdo. Que se depredan al Congreso en legitimidad, donde está la energía de Chile, pero nadie habla de ella a partir de ahora. Ahí está una parte. Ya. Otro es el tema del robo de madera, interrupción de carreteras, donde el Código Penal tiene todas las herramientas. Yo espero que este decreto le alcance al presidente también para los camioneros, porque me he acostumbrado a ver una capacidad gigantesca de sheriff contra los pueblos mapuches y una delicadeza insólita cuando los camioneros cortan carretera, y ahí empieza otra discusión. Tenían cortado el camino desde Coronel a Concepción, que era normal, que eso se entiende. Yo me acuerdo de Víctor Pérez diciendo, hay que dialogar. Curioso, nada más violento que cortar el suministro alimenticio de una parte del sur de Chile. Aquí también nos cortan todas las semanas también el suministro y todas las cosas con las manifestaciones y todo. Y cuando tienen un fundamento social pareciera ser que está totalmente validado. Y la tercera elemento, que es el de las tierras, y recordemos que la CONADI al día de hoy tiene el 6% de los millones de hectáreas de las forestales, que es otro asunto, en las tierras. Entonces yo lo que haría es despejar 3. Y respecto de Gustavo, yo quisiera así recoger 2 cosas. En política siempre hay negocios políticos, de ubicarse, negocios en el sentido, en el caso de Piñera, hablar de negocio siempre es un problema, porque no se puede usar ninguna metáfora con él, porque Piñera es literal, lo transforma en dólares. Pero hay un espacio político para el sheriff, que yo creo es lo que está apostando Kast, frente a las debilidades de Sichel por sus inconsistencia, bueno, me quiero referir a la idea, no a la persona. La inconsistencia de sus actitudes. Kast dice, aquí es lo mío, aquí aparezco yo el sheriff. Y yo estoy de acuerdo en eso, una parte, Marta, yo creo que Piñera dice, aquí tengo un espacio de demostrar mi autoridad. Pero hay una segunda oportunidad para Piñera.
Yo quisiera recordar, porque yo no puedo dejar de escandalizarme con lo que estamos viviendo. Es un presidente que tiene dos dimensiones. En lo penal está imputado. Por tanto, el presidente de Chile, además de dedicarse a sus negocios familiares, a sus platas, ahora se tiene que dedicar a defender de una investigación penal. O sea, un desastre para los campamentos de Chile, para la inmigración. Tenemos un presidente cuya energía está con imputación penal. Y quiero decir el título de la canción. El título de la canción no es cualquiera. Cohecho. ¿Me ayudan? Soborno, lavado activo. Negociación incompatible. El título de la canción yo lo presumo, y aquí quiero ser riguroso, porque sería insólito que no lo hiciera yo, que gané el juicio, pero presunción de inocencia en lo penal. Se es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero Marco... Pero hay otro hecho. Y es que este ciudadano no está imputado, está imputado el jefe de la billetera fiscal, el presidente dueño del motor de 85.000 millones de dólares el presupuesto que él presentó. O sea, no solamente una de las fortunas más grandes de Chile, sino que el dueño del futuro inmediato de muchos chilenos que dependen del presupuesto del 2022, pero que ya están ejecutando ahora, Marco, y dependen de ese presidente. Tiene que renunciar. Sí, pero Marco, por el bien de Chile, por la economía. Pero usa este artilugio, y en eso estoy contigo, Gustavo. Mira cómo logra desplazar la agenda. Terminamos todos viendo unos archivos de gente equivocada, armada, encapuchada. Equivocado, inaceptable, intolerable. Pues si la discusión es otra. Pero Marco, el presidente yo creo que afectó el honor de la nación. Tenéis problemas mucho más de base. Tenéis gente que está muriendo en el sur. No es un tema político, ni de imagen, ni de nada. Yo me preocupo por la gente que vive en el sur. A ti no te cortan el tráfico ni te paran el auto con un fusil de asalto apuntándole a tu familia. Eso lo están haciendo en el sur. Pero sí, un tema y la político. Pregunta del millón es: ¿qué solución le darías tú a esa gente en el sur cuando le están parando, le están haciendo una barricada, pero con un fusil de asalto? Te respondo. 10 encapuchados, apuntándole a ti y tu familia con un fusil de asalto. 3 medidas. ¿Cuál? Pero de corto y medio plazo. Dale. Reconocimiento. Corto, porque no puedes esperar hasta un mes. No, primero reconocer al pueblo, reconozcámoslo en su lengua, y en vez de reírse como lo hacen los constituyentes en la constituyente, no se rían de ese debate. No se rían, tal como yo te digo Claudio, no te digo Pedrito, es porque te respeto, te reconozco. En este programa te he tratado de abogado. Reconocimiento, no se rían de eso, porque es parte del problema. Reconocer. Medida 1, lo presenté el 2006. Y hay gente que antes que yo, Marta, lo presentó años antes. Se ríen ustedes, no tú, pero conservadores. 2. Código penal, despliega a los carabineros que vuelvan a la calle. Vuelva a las policías a las calles. Tú no tienes policía en las calles. No es o sea, mandamos de nuevo al operativo Jungla a choque con la gente. No, pero en Temuco hay una comisaría, tienen dos autos, hay una cuestión impresionante. Mire, hemos aumentado el presupuesto menos de un 2% anual en policías, y todavía yo conozco, alcalde, yo soy crítico de usted sabe, pero no es el problema que yo escucho de todos los alcaldes de Chile. ¿Qué dicen todos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Que no hay carabineros. Hay una comisaría. Algún vecino que llame ahora, ¿qué le van a decir? Estamos en un operativo, no podemos ir. Primero, que vuelvan a las calles los policías a proteger. Chile tiene 60.000 carabineros, no es nada. Pero aún así se ha aumentado la calificación. Y termino la tercera, que es el desafío, y ahí está demostrado, porque en Panguipulli no hay forestales y hay problemas y conflictos. O sea, donde hay forestales hay conflictos, donde no hay forestales hay conflictos. Vale decir que estamos excediendo por lejos el problema de las forestales. Hay un problema de pobreza, de desigualdad, de delitos. Esos delitos, Claudio, se combaten en el Código Penal. Tú eres abogado. Se ha invocado la ley antiterrorista, leyes especiales, y ha sido todo peor. Eso incluye, quiero decir, de frente a la concertación, a la nueva mayoría. Nada de esto ha funcionado. Pareciera que a partir de ahora, en vez de anunciar el número 15 Plan Araucanía, hagamos estas 3 cosas de una sola vez: orden, reconocimiento y tierras. Para seguir me parece que todo lo demás es menos de lo mismo. Tiempo, candidato. Perdón.